Hola chicos, vamos a continuar con la formulación y la nomenclatura de la química orgánica y vamos a continuar por los hidrocarburos insaturados. Recuerdo que insaturación quiere decir que existe algún doble o triple enlace. El nombre de insaturación hace referencia a que los átomos de carbono no están totalmente saturados de hidrógenos, es decir, algún átomo de carbono, en lugar de tener todos sus enlaces formando todos sus enlaces libres unidos a átomos de hidrógeno, los tiene pues, unidos a otro átomo de carbono, formando un doble o triple enlace, ¿vale? Los primeros son los alquenos, que sería cuando yo tengo un doble enlace y se nombran sustituyendo la terminación ano por la terminación eno. Y de ahí tendríamos, pues por ejemplo, el primero de ellos sería el eteno y es lo mismo que un etano, pero con un doble enlace, ¿vale? A la hora de nombrarlos, aunque me voy a detener más despacio cuando veamos dobles enlaces y triples enlaces juntos, sería, yo primero tengo que elegir la cadena principal y empiezo a numerarla desde el carbono que hace que los localizadores sean más pequeños para el doble enlace. Se considera que el doble enlace empieza en el primer carbono que ya tenga la insaturación. Entonces empezamos a nombrar desde la izquierda porque yo ya tengo un 2. Si yo hubiese empezado a nombrar desde la derecha, ese sería 1, 2, 3. Es decir, ella sería un 3 y bueno, pues el localizador es más bajo si yo cuento desde la izquierda que desde la derecha. A la hora de nombrarlo, el localizador me indica dónde está el doble enlace y la IUPAC recomienda que utilicemos esta nomenclatura. Eso quiere decir que la EBAU, todos los enunciados, van a utilizar esta nomenclatura. Y en cambio a vosotros, bueno, que sepáis para vuestra tranquilidad, que a vosotros os dejan utilizar la antigua, esta de aquí, ¿vale? Bueno, si yo tengo una cadena con más de un doble enlace, como es esta, utilizaría los prefijos griegos, que ya hemos visto antes, y luego vamos a aprendernos estos nombres comunes, ¿vale? Que sería el eteno, como solo hay un eteno, sería el etileno. El propeno, pues solo hay un propeno, ¿vale? Porque si el doble enlace está aquí, es un compuesto, que es el propeno, y si el doble enlace estuviese aquí, si os fijáis, es el mismo compuesto, ¿vale? No cambia. No cambia. A ver, si me dejáis, os voy a explicar esto. Os voy a explicar esto con una transparencia, con una hoja transparente. Venga, para que veáis que es el mismo compuesto ese con el anterior. Vamos a recordar que las moléculas en orgánica presentan esta característica. A ver, voy a hacer esto un poquito más grande ahora, para que lo veáis. Bueno, esto de aquí, aunque lo veáis al revés, este de aquí sería si yo empiezo a contar por aquí, sería el 1-propeno. Bueno, pues si yo le doy la vuelta y yo coloco el doble enlace, en lugar de colocarlo a la izquierda, lo coloco ahora a este lado, este sigue siendo el 1-propeno porque sigo contando desde aquí, ¿vale? Entonces, por eso decía que solo hay un único compuesto para el 1-propeno, no se pone el 1, ¿vale? Porque siempre va a ser este, ¿vale? Da igual donde yo coloque el doble enlace, es el mismo compuesto. Fijaros que yo no he borrado nada, sino que simplemente le estoy dando la vuelta, ¿vale? Lo que sí que cambiaría sería ya el propadieno, ¿vale? Ahí ya tendría un compuesto distinto. Bueno, vamos a continuar con la explicación. Entonces, vamos a aprendernos el nombre del propileno, que sería el 1-propeno. Ya, insisto, no utilizamos el número 1. Luego, si el etileno
o el eteno aparece como un radical, es decir, porque ha perdido un hidrógeno y se puede unir a otra cadena, a ese le vamos a llamar vinilo. Y también nos vamos a aprender su nombre, ¿vale? Aquí no me detengo. Ya os explicaré, ya veremos esto con más detenimiento cuando lo veamos junto con los alquinos. Los alquinos, bueno, pues como recuerdo que era cuando yo tengo un triple enlace y cambia la sustitución ano por la sustitución, por el sustituyente ino. Y vamos a aprendernos el acetileno. El acetileno sería el etino. Es el nombre común que recibe el etino. Bueno, lo normal es que a vosotros os pongan un ejercicio donde se estén combinando dobles y triples enlaces. Entonces vamos a ver cuáles son las normas que yo tengo que seguir, que os fijáis que se parecen mucho en el resto de grupos funcionales, para nombrarlos correctamente. Primero, la cadena principal es aquella que tenga un mayor número de insaturaciones y meto en el mismo saco a los dobles y a los triples enlaces. Yo cuento simplemente insaturaciones. Si se da el caso de que tiene el mismo número de insaturaciones, bueno, pues la cadena principal sería la que tuviese un mayor número de átomos de carbono. Si tengo varias cadenas que también, o sea, cumplen las dos condiciones anteriores, pues ahí ya priorizaría aquella que tuviese un máximo número de dobles enlaces. Y en el caso de que tuviese más de una cadena en esta misma, con estas tres condiciones iguales, entonces la cadena principal sería la que tuviese un mayor número de ramificaciones. Bueno, pues vamos a verlo en un caso práctico. Yo tengo esta cadena. Entonces, si me fijo en el primer paso, yo tengo tres posibilidades, que sería, el primer paso recuerdo que es que yo tengo que contar cadenas que tengan el mayor número de insaturaciones. Eso nos limita las opciones a tres, que sería, esta puede ser una, esta puede ser otra y esta puede ser otra. Es decir, la roja, la amarilla y la verde, las tres tienen dos insaturaciones. Entonces, ¿con cuál me quedo? Bueno, pues como empatan en ese sentido, voy a contar cuántos átomos de carbono tienen estas tres cadenas. Si yo me voy a la primera de ellas, pues yo cuento 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Esta tiene 6 átomos de carbono. Si yo cuento esta otra, 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, pues yo ya veo que con esta yo ya no me voy a quedar. Esta la descarto. Y me fijo en esta otra, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, he conseguido descartar ya una de las tres posibles cadenas viendo cuántos átomos de carbono tenían. Como estas dos cadenas empatan a número de insaturaciones y átomos de carbono, tengo que fijarme en el tercer paso, que es cuál tiene un mayor número de dobles enlaces. Y si os fijáis, las dos cadenas tienen el mismo número de dobles enlaces. Las dos tienen un doble enlace. Por tanto, no puedo descartar ninguna de las dos. Y tendría que irme a la última de las condiciones, que es mirar a ver cuál tiene un mayor número de ramificaciones. La roja tiene una ramificación aquí, tiene otra ramificación aquí y ya está. Es decir, la roja tiene dos ramificaciones. Y la verde tiene una ramificación aquí, una ramificación aquí y otra ramificación aquí. Es decir, que la cadena principal es la verde. Bueno, pues vamos a dejarlo marcando solo la verde. Esta sería mi cadena principal. Y ahora nos tocaría la hora de nombrarlo. Para nombrarlo yo tengo que saber por dónde empiezo a numerar. Es decir, si empiezo a contar como que el 1 es este o como que el 1 es este otro. ¿Vale? Pues para colocar los localizadores a los átomos de carbono. Bueno, pues yo tengo que empezar a numerar por aquel átomo de carbono que hace que el localizador
más cercano al primer doble enlace sea lo más bajo posible. Es decir, que tengo que colocar a este carbono un 1. Porque si yo empiezo a contar con un 1 desde aquí, si empiezo a contar con un 1 desde aquí, al final este carbono acaba siendo de 5. Y digo que el doble enlace empieza en el 5. En cambio, si yo empiezo a contar desde aquí, pues el doble enlace empezaría en el 1. Entonces, como tengo que priorizar al doble enlace, pues este sería el 1, el siguiente el 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que yo ya tengo los localizadores colocados, bueno, pues ahí yo ya empezaría primero nombrando los radicales por orden alfabético. Entonces yo tengo un metil, recuerdo que esto era un vinil y esto es un propil. Entonces como el metil es el primero y está en el 2, este sería el 2-metil, 2-metil. Luego vendría el propil y veo que sale del 4, 2-metil, 4, propil. Luego vendría el vinil, que sale del 3, 3, vinil. Y ahora tendría que nombrar a la cadena principal. Empiezo nombrando al doble enlace, y aquí yo lo hago a la antigua, es decir, meto el localizador del doble enlace antes de la cadena de carbono. Este sería el 1-hexen, ¿vale? Indicando que tengo ahí un doble enlace, hexen, y 5-ino, indicando el triple enlace. ¿Vale? Siguiente. Ahora nos tocaría ver los aromáticos, ¿vale? Los aromáticos son hidrocarburos cíclicos que tienen insaturaciones y en concreto los aromáticos son aquellos donde tienen un anillo bencénico, es decir, está presente el benceno. Para poder ver al benceno, bueno, pues os he preparado una hojita, a ver, aromáticos. Dejando ver si me la voy a descargar igualmente. Porque os voy a explicar cómo es la estructura del benceno por dentro. Bueno, mientras se va descargando os la puedo ir explicando aquí. Mira, ya la tenía descargada. Venga, pues la abrimos. Vamos a fijarnos en los anillos de benceno, que son los de aquí abajo. Venga, pues si os fijáis en la estructura del benceno, lo que tenemos es que yo tengo, sería un ciclo hexano en el que se alternan dobles enlaces con enlaces sencillos. Es una cadena simétrica, es una cadena, quiero decir, tiene la misma proporción de átomos de carbono con átomos de hidrógeno. Yo tengo un átomo de hidrógeno por cada átomo de carbono. Y los dobles enlaces, si os fijáis, vamos a ponerle color verde. Si os fijáis, los dobles enlaces, bueno, pues sí, ahí tengo esos electrones, pues en algún momento concreto este electrón puede venir ese electrón puede venir ahí, este otro se puede venir aquí y formar este doble enlace, este venir aquí, este otro venir aquí y formar este otro doble enlace, este venir aquí
y este venir aquí formando este doble enlace y habiendo roto los anteriores dobles enlaces. Eso quiere decir que estos dobles enlaces están deslocalizados. Esto ya lo vimos en su momento, al principio del curso, y lo conocíamos como resonancia, es decir, el benceno, su estructura es resonante, no es ni la de la izquierda ni la de la derecha, aunque lo simbolicemos así, en algún caso. No es ninguna de las dos, sino que es algo intermedio. Ese doble enlace se encuentra difuminado, se encuentra repartido a lo largo de toda la estructura, confiriéndole a los enlaces entre carbonos unas propiedades intermedias entre enlaces simples y enlaces dobles. Por eso, la estructura del átomo del benceno sería esta de aquí, que es la que estamos tan acostumbrados a ver. Siempre que veáis un ciclo hexano con un círculo en medio, ese es el benceno. ¿Vale? Bueno, pues del benceno vamos a aprendernos esta lista. Si yo tengo un anillo de benceno con un metilo, ese es el tolueno. Si aparece con un vinilo, es el estireno. Si aparece con un grupo de alcohol, le llamamos fenol. Si aparece con un grupo amina, la anilina. Si aparece con un grupo de ácido carboxílico, es el ácido benzoico. Y si aparece con un grupo aldehído, ese es el benzaldehído. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que nos hemos aprendido estos nombres comunes, vamos a ver cómo podemos nombrar a un anillo de carbono, un anillo de benceno que tenga más de un sustituyente. ¿Vale? Estamos aquí. Bueno, pues se utilizan mucho los prefijos orto, meta y para cuando yo tengo dos sustituyentes, siendo orto cuando están seguidos el uno al lado del otro, es decir, uno en un carbono y otro en el siguiente, y eso sería el orto dimetil benceno, orto dimetil porque tengo dos metilos benceno, y aquí el prefijo orto me indica que están uno al lado del otro. Si estuviesen en el 1 y en el 3 sería meta. ¿Vale? Dejadme ver si aquí aparece. Sí, aquí. Si aparece en el 1 y en el 3 sería meta. Este sería el 1, también puede ser el 1 cloro 3 metilbenceno o directamente meta cloro metilbenceno, o puedo considerar que esto es la cadena principal, que es el tolueno, y ese sería el metaclorotolueno. Todas estas posibilidades son válidas. Y si se encuentran situados de esta manera, esta sería la posición para. ¿Vale? Ese sería el para cloro metilbenceno. Los policíclicos no se entran en este curso, si os libráis de ellos. Y con esto terminaríamos las insaturaciones. ¿Vale? Los siguientes ya serían los derivados halogenados, que también los vamos a ver. Los derivados halogenados son aquellos en los que yo tengo un grupo halógeno como sustituyente. ¿Vale? Siempre que aparezca un halogenado puede aparecer como un sustituyente, y lo puedo nombrar de dos maneras. Puede ser como si fuese un anión, ¿vale? Este bromo realmente es un bromuro, pues puedo decir que es el bromuro de butilo, y el resto de la cadena lo nombraría como un radical, ¿vale? El bromuro de butilo, o podría ser el bromobutano. ¿Vale? Esta es otra manera de nombrarlo, como bromobutano, como si fuese el bromo ese sustituyente. ¿Vale? Bueno, son muy fáciles de nombrar estos compuestos. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues hasta aquí